¿Qué tal? Vamos a continuar con la grabación de ideología alemana en su segunda parte. Vamos a compartir ahora entonces el PowerPoint que lo acompaña. Decíamos entonces, vamos a retomar esta segunda parte de la ideología alemana. Habíamos planteado al final de la presentación anterior, considera el modo de producción en sus aspectos estructurales y superestructurales. Vamos a hacer una breve recapitulación de los aspectos estructurales para después dedicar el resto de esta presentación a la parte que corresponde a la superestructura. Decíamos entonces en principio que los aspectos estructurales que Marx toma en consideración a partir de la noción de modo de producción cuando analiza una formación histórica concreta, están directamente ligados a cómo esa sociedad, cómo ese grupo humano produce y garantiza sus propias condiciones de supervivencia. En función de esto, Marx examina fundamentalmente dos aspectos, podríamos decir. Por un lado, ¿qué grado de desarrollo han alcanzado las fuerzas productivas materiales en esa formación histórica? Es decir, de qué manera han logrado desarrollar instrumentos y medios de producción, formas de conocimiento, tecnologías que les permiten abordar la naturaleza, apropiarse de ella y transformarla. Y en función de eso, digamos, qué formato toma esa naturaleza, cómo aparece, podríamos decir, bajo la forma de un primer modo de transformación de la materia, o lo que podríamos llamar una materia prima, sobre la cual va a aplicar esos instrumentos y además sobre la cual se va a aplicar la fuerza de trabajo, es decir, la energía humana que permite llevar adelante esa transformación. Entonces, por un lado, decíamos, ¿qué grado de desarrollo tienen las fuerzas productivas? Y hablamos de grado de desarrollo porque en realidad uno podría decir, la naturaleza es siempre la misma, está siempre allí desde el principio de los tiempos, pero en la concepción marxiana vamos a ver que la naturaleza se historiza, es decir, adquiere forma según con qué instrumentos los seres humanos se dirigen a ella para apropiársela. Nosotros podríamos decir que hace, no sé, 5 siglos atrás había un barro pegajoso y negro en algunos lugares que solo estropeaba la tierra de labranza y que no tenía ninguna función, pero en el momento en que aparecieron los motores y ciertas energías fueron necesarias, los motores a combustión, y ciertas energías fueron necesarias para mantener funcionando esos motores, esa especie de lodo pegajoso y negro, el petróleo, pasó a ser un bien relevante, pasó a ser otra cosa. Entonces, en realidad la naturaleza adquiere una determinada forma en relación con el desarrollo de los medios de producción. Podríamos decir, el litio siempre estuvo metido entre las piedras de las montañas y sin embargo, no siempre para nosotros, para los grupos humanos, tuvo un determinado valor que permitiera su uso, que le diera funcionalidad. Entonces, la primera cuestión es que cuando hablamos de grado de desarrollo de las fuerzas productivas, estamos hablando de cómo se historiza efectivamente la forma en que se produce. Del mismo modo, podríamos decir, la fuerza de trabajo es energía contenida en el cuerpo de los seres humanos y esta energía está siempre allí contenida en el cuerpo de los seres humanos. Y sin embargo, vamos a ver que esa energía adquiere forma según con qué instrumento se combina. Entonces, no es lo mismo en realidad la posibilidad de que un ser humano tale árboles utilizando, digamos, un hacha y su propia fuerza, y esto es bastante diferente a que pueda utilizar, por ejemplo, medios mecánicos o eléctricos. En ese sentido, entonces, la misma fuerza de trabajo adquiere una cualidad diferente. De acuerdo a cómo están desarrolladas las fuerzas productivas materiales, plantea Marx, se van a dar distinto tipo de relaciones entre los grupos sociales, los grupos humanos,
a los fines de poder producir. Estas relaciones van a estar condicionadas, determinadas, podríamos decir, en la lógica de Marx, en realidad por la forma en que se han apropiado determinados grupos humanos de los elementos indispensables para llevar adelante esa producción. El modo diferencial en que se dan la apropiación de los elementos para producir es lo que genera las diferencias entre los distintos grupos que entran en las relaciones sociales de producción. Podríamos decir que desde el momento en que aparece el excedente en la historia humana, es decir, desde el momento en que unos hombres han sido capaces de producir más de lo que se necesita inmediatamente para su propio consumo y fue posible acumular este excedente que se producía digamos, más allá del consumo, esto hizo posible que algunos seres humanos no estuvieran destinados a la producción inmediata y directa, sino que se apropiaran de algo que no producían, pudieran consumirlo, y de esta manera entonces se produce por primera vez eso que Marx llama la verdadera división social del trabajo entre productores y no productores. Dice Marx, entre trabajo manual y trabajo intelectual, diciendo con esto entre quienes producen directamente y quienes no produciendo se apropian de ese excedente. Esta distinción entre grupos que producen y que no producen es la distinción de los grupos que entran en las relaciones sociales bajo la forma de clases. Clases es una noción que Marx emplea para caracterizar de modo diferencial a los grupos de los propietarios y los grupos de los no propietarios. Estas relaciones entre clases son relaciones necesarias, las relaciones sociales de producción, que se expresan como relaciones de clases, son relaciones necesarias, independientes de la voluntad de quienes entran en ellas, pero además habría que decir son relaciones históricas, esto es, van cambiando en la medida en que el desarrollo de las fuerzas productivas también las va modificando. En este sentido, entonces, las clases expresan relaciones entre propietarios, podríamos decir que son aquellos que no producen, pero que al mismo tiempo se van a apropiar de lo que los productores directos generan en más. En este sentido, cuando Marx habla de relaciones de propiedad, está hablando de relaciones entre apropiación y desapropiamiento. Es decir, no está hablando de esta cuestión de tener algo en propiedad exclusivamente, sino en el proceso por el cual unos grupos van a ser un grupo humano, va a ser desapropiado de aquello que genera, de aquello que produce, mientras otros se van a apropiar de eso. Bueno, a partir de esta recapitulación, entonces decíamos, esto constituye el modo en que una sociedad, la base en la forma en que una sociedad se organiza para producir, y nos vamos a concentrar ahora en lo que sigue, en tratar de, digamos, desplegar los aspectos superestructurales del modo de producción. La primera cuestión, entonces, a la que vamos a hacer referencia es a la cuestión de la conciencia. Al hablar de conciencia, la filosofía europea moderna, en realidad la noción de conciencia aparece, el término empieza a ser usado con la filosofía europea moderna, para señalar, hacer referencia a la percepción de nuestra mente de lo que ocurre fuera de nosotros. Esta es una definición, por ejemplo, de John Locke. Es decir, esta noción hace referencia a la capacidad específicamente humana de representarse el mundo, de representarse la naturaleza tal como se nos aparece, es decir, en su carácter fenoménico. La captamos a la vez que en esa misma operación nos captamos a nosotros mismos en la actividad de representarnos el mundo. La conciencia es conciencia del mundo, pero también es conciencia de nosotros mismos. Esta conciencia humana, entonces, se forma en el curso de la actividad social de producir y es el resultado del desarrollo social de la producción, de la reproducción de nuestra existencia como colectivo. Al trabajar, al generar los instrumentos de producción, al actuar sobre la naturaleza,
el hombre va conociendo las propiedades de los objetos. Puede ir distinguiendo lo esencial de lo accesorio, lo necesario de lo contingente, y va estableciendo así las determinaciones, es decir, los nexos necesarios existentes entre los fenómenos, y de esa manera va conociendo las leyes que rigen el comportamiento del mundo fenoménico. En el transcurso del trabajo, de la actividad de producir, que el hombre va adquiriendo a la vez conciencia de sus relaciones con la naturaleza y con los otros hombres con los que se vincula en la producción. La conciencia aparece como consecuencia del trabajo humano colectivamente desarrollado. Esta conciencia entonces implica una actitud a la vez activa y reflexiva con respecto al mundo, tanto natural como al mundo social. Capacidad de intervenir y transformar el mundo natural, de determinar las relaciones con él, de organizar calculadamente la producción material. Marx caracteriza al trabajo como una actividad vital consciente, y en este sentido la diferencia a esta forma de actividad de la actividad que realizan las demás especies animales. Es decir, estas especies animales también se dirigen a la naturaleza para apropiarse de lo que necesitan para vivir, para lograr su supervivencia, pero esta actividad, a diferencia de la actividad humana, está instintivamente guiada. En cambio, la actividad humana es una actividad reflexiva, calculada, consciente. En síntesis, en la concepción marxiana de la conciencia encontramos dos criterios centrales para tomar en consideración. Por un lado, la conciencia nunca puede ser conciencia pura, algo por sí misma, algo autónomo, independiente, despegado de la realidad material que la engendra, aunque los hombres puedan creer que lo es, que la imaginación es la conciencia que se libera del peso de lo dado, del mundo tal cual es. Por otro lado, la conciencia expresa las condiciones históricas de las prácticas de las que emerge, es decir, está sujeta, como lo está la vida misma de los seres humanos, al desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, al tipo de relaciones de producción existentes en ese momento. Es decir, las formas de conciencia son históricas, o bien están históricamente determinadas, que es lo mismo. Marx y Engels postularon, además, una idea que para nosotros hoy puede parecer más o menos obvia, más o menos dada por cierta, pero en el momento en que ambos la producen aparece como una idea novedosa. Esta idea es la de que no hay conciencia sin lenguaje. Lo afirman subrayando la presencia de la materialidad del sonido como elemento determinante de la posibilidad humana de conciencia. Por otra parte, afirman que el lenguaje es nuestra conciencia práctica. Esto es, que por el lenguaje expresamos, manifestamos prácticamente nuestra conciencia. Y al hacerlo al mismo tiempo, manifestamos lo que somos material y socialmente. Decimos la forma en que vivimos, podríamos decir. Y en este sentido, el lenguaje es condición de las relaciones que establecemos para subsistir materialmente, es decir, tiene un sentido comunicativo para Marx, está orientado a hacer posible las relaciones entre los seres humanos. En este sentido, entonces, conciencia, lenguaje y carácter social de la vida humana se enlazan. Sí, como señalamos antes, la conciencia representa la forma histórica en que un grupo vive y, como mencionamos recién, ella supone el lenguaje. Esto implica que la conciencia es conciencia social, es conciencia de la condición social del animal humano, de su carácter gregario. Para Marx y Engels, el individuo no es el punto de partida,
sino que lo social es el punto de partida. Somos primariamente seres sociales, que en el marco de determinada formación histórica, que en el marco de determinado modo de producción históricamente dado, devenimos individuos, nos vamos individualizando. El individuo es más bien, podríamos decir, un producto histórico de las sociedades modernas, de las sociedades burguesas. Nuestra forma general, nuestra forma propiamente humana, es la forma social. Hasta aquí entonces, con algunas líneas, hemos acompañado el planteo que en la ideología alemana Marx y Engels hacen sobre la conciencia. Sin embargo, este no es el problema central del texto. La cuestión, como el título lo señala, es la ideología. Como habíamos comentado antes en el tramo primero del texto, ideología es un término acuñado por Destuy de Tracy, un filósofo materialista francés del siglo XVIII, y empieza a usar Destuy de Tracy este término entre 1796 y 1801 aproximadamente. Este término va a ser retomado y usado por otros filósofos como los sensualistas Lametrie, y va a ser retomado después, durante la primera mitad del siglo XIX, por los filósofos alemanes, sobre todo por los jóvenes hegelianos. El término inicialmente alude al estudio de las ideas, a una ciencia de las ideas, y es a partir recién de la crítica que Marx elabora, que Marx dirige al uso que hacen los jóvenes filósofos hegelianos de esta noción, que ideología se va a constituir, va a adquirir estatuto conceptual en el seno de la teoría marxiana. Si, como decíamos, la conciencia no puede ser otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso de vida real, entonces el problema que se van a plantear Marx y Engels es cómo es posible que la representación de esta vida, que la representación que se hace a través de la conciencia de la vida, no sea tal y como la vida misma es. Es decir, ¿cómo puede ocurrir que las representaciones distorsionen, falseen, inviertan incluso la realidad que expresan, la realidad de la que esas representaciones emanan? Este es el problema entonces de la falsa conciencia o de la ideología. La conciencia puede tener una forma contradictoria con la realidad de la que emana en la medida en que esa realidad contiene ella misma contradicciones, elementos antagónicos en ella. La primera forma de conciencia distorsionada es, para Marx, aquella que llama religión natural, usando una terminología que es propia de la época. También en algunos casos se habló de animismo, refiriéndose a esto que Marx llama la religión natural. Esta forma religiosa propia de las comunidades con escaso desarrollo de los medios de producción y por ende con una economía de subsistencia, es decir, grupos en los que aún no hay un importante excedente y por tanto la división del trabajo es aún una división natural del trabajo. Decíamos, en esas comunidades, la inermidad de los hombres frente a la naturaleza los lleva a representar algún aspecto de la misma, un animal, una planta, piedras, como entidades omnipotentes, entidades dotadas de todas las capacidades de las que el ser humano se percibe como careciendo, como desprovisto. Esta operación, que fue caracterizada, aparece tanto en la filosofía hegeliana como en el trabajo de Feuerbach sobre el cristianismo, describe el proceso que se conoce como extrañamiento. El extrañamiento implica que los seres humanos crean algo, lo objetivan y después, de algún modo, se extrañan, se separan, podríamos decir, se alienan de eso que ellos mismos han producido y desconocen el vínculo que los liga
con aquello que es su producto. Esta noción de extrañamiento es tomada básicamente para pensar toda forma de religión. En todas las religiones los hombres crean a los dioses, pero el relato religioso, el mito religioso, siempre opera un extrañamiento por el cual son los dioses los que crean a los hombres. En este sentido, entonces, la religión natural sería esta primera forma, podríamos decir, de conciencia distorsionada, y esta forma de conciencia distorsionada aparece como el resultado de la imposibilidad de conocer y dominar la naturaleza. Ahora, en la medida en que las condiciones de producir se desarrollan y se genera el excedente que habilita la división social del trabajo, la división entre, como decíamos hace un rato, productores directos que producen el excedente y no productores que se lo apropian, las formas distorsionadas presentarán otras formas de conciencia como formas puras, en el sentido de desligadas del modo en que materialmente se produce y se distribuye lo que se ha producido. Así, los que acumulan y concentran aquellos productos, lo que podríamos llamar la clase dominante, la clase que explota a los productores directos, esta clase, entonces, la clase dominante, la de los que se apropian, están en condiciones materiales de dedicarse a producir y hacer circular e imponer estas formas de conciencia a las que llamamos, a las que Marx llama ideología. ¿Qué caracteriza a estas formas de conciencia? Bueno, en primer término, lo que caracteriza a la ideología como forma de conciencia falsa es que esta forma de conciencia distorsiona la realidad que expresa, la realidad de la que emana. Acá debemos detenernos para explicar una cuestión que es central. Que la conciencia distorsione la realidad que representa no quiere decir que se desprenda de ella o que en algún sentido no la represente. Vamos a usar una ilustración, probablemente usar al espejo como metáfora sea en algún sentido inadecuado, porque el espejo es una cosa y la conciencia es en realidad una práctica, es una actividad, y en este sentido la identificación no sería muy pertinente, pero nada más que para ilustrar, podríamos decir que un espejo solo refleja aquello que se le pone delante. No puede reflejar más que lo que se le antepone. Ahora, ¿eso quiere decir que necesariamente el espejo siempre refleja bien aquello que se le pone delante? No, tomemos el caso de los espejos cóncavos o convexos que presentan la imagen de aquello que se le antepone, pero distorsionada. Pueden presentarla incluso invertida. En este sentido, decimos, la conciencia siempre representa la realidad de la que emana, solo que no necesariamente la representa tal y como ella es decir, la representación que se hace de la realidad no necesariamente es verdadera o válida. En segundo lugar, debemos señalar que las ideas que constituyen la conciencia constituyen siempre una inversión. Son ideología estas formas de conciencia falta en la medida en que han invertido algo. Por un lado, las formas ideológicas siempre invierten la relación sujeto-objeto, presentando al sujeto productor como el objeto producido. Esta forma de inversión, podemos encontrarla en el lenguaje, nosotros solemos hacer referencia a las cualidades de la prenda que hemos comprado. Por ejemplo, el buen calce del pantalón, atribuyéndole al pantalón como objeto lo que es en realidad la cualidad de aquellos costureros, cortadores, de aquellos productores que realizaron el objeto. Es la habilidad de quienes realizaron el objeto lo que lo vuelve un objeto con tal o cual cualidad.
En ese sentido, entonces, nosotros sustituimos como cualidad del objeto lo que en realidad son atributos de los productores del objeto y de esa manera invertimos la relación sujeto-objeto. También se sustituye el presente por el pasado, se invierte la relación entre pasado y presente o presente y pasado al pretender que las cualidades presentes o las realidades presentes en nuestra vida de hoy existieron desde siempre, que son intemporales, eternas. Por ejemplo, podemos escuchar que mercancías y mercados hubo siempre que hubo especie humana. Todos los hombres desde siempre han intercambiado. Pues bien, no hubo siempre mercancías y ciertamente la mercancía no era una forma generalizada hasta el advenimiento de la sociedad burguesa. Sin embargo, la economía política clásica, por ejemplo, presentaba al hombre y la mercancía como si fueran connaturales. También podríamos decir que ciertas condiciones de la vida son presentadas como una especie de condición asociada a la naturaleza humana. Los hombres son egoístas y avariciosos por naturaleza. ¿Qué sentido tiene esta operación que, digamos, invierte la relación entre pasado y presente? Fundamentalmente la de producir una abolición del futuro, en el sentido de desmontar la posibilidad de un futuro en el que la acción voluntaria la acción voluntaria de los hombres permita construir de modo histórico un futuro diferente de las condiciones del presente. En este sentido, entonces, se da esta inversión en la temporalidad, en los discursos ideológicos, en las formas de conciencia ideológicas. En tercer lugar, la ideología tiene una función que podríamos caracterizar como la función legitimadora, por la cual presenta los intereses particulares de la clase dominante como intereses generales, es decir, aquello que beneficia en particular a un grupo va a ser construido y presentado como algo que beneficia a todos. Escuchamos con frecuencia hoy, argumentado por determinados economistas que aparecen sobre todo en los medios ligados a determinados sectores económicos, en general a los sectores financieros, argumentar que tiene que irles bien a los empresarios, porque si les va bien a los empresarios, estos van, si nosotros, digamos, permitimos que la ganancia de los empresarios sea una ganancia incondicionada, esto va a posibilitar que ellos inviertan más y de esta manera den más trabajo. En este sentido, la inversión implica, de alguna manera, borrar el hecho de que la posibilidad de acumulación del empresario descansa en la apropiación del excedente producido por sus trabajadores. En este sentido, entonces, en general, toda forma de conciencia ideológica tiene diversas funciones. En principio tiene una función política. La función política es la de legitimar a través de sus argumentos la dominación de unos grupos por otros. En segundo término, tiene una función económica, que es la de invisibilizar, disimular, opacar la explotación de unos grupos por parte de otros, haciéndola de alguna manera imperceptible. En definitiva, la función general de la ideología, podríamos decir, es una función conservadora que tiene la dirección que está orientada a la permanencia, la persistencia del estado de cosas tal y como está en una situación de dominación. Entonces, la ideología siempre opera en un sentido conservador para hacer permanecer el statu quo. En este sentido, entonces, nos interesa plantear en relación con la ideología que para Marx la ideología no es la única forma de conciencia posible, sino que efectivamente es posible tener representaciones adecuadas a la realidad tal como ella es decir, representaciones válidas o verdaderas de la realidad. Ahora, para llegar a las representaciones válidas y verdaderas, es necesario el ejercicio de la crítica
sobre las representaciones falsas. Es decir, es a través del ejercicio negativo de la razón por el cual nosotros vamos, esto quiere decir la crítica, el ejercicio negativo de la razón, tomarlo dado para someterlo a la crítica, es a través de este procedimiento que nosotros vamos a poder ir de la apariencia, es decir, de estas formas de conciencia que nos presentan el mundo de determinado modo, a las esencias, es decir, las condiciones materiales de vida de esas sociedades que engendran esa forma de conciencia, esa forma de apariencia. Entonces, primera cuestión, para poder tener una conciencia verdadera, es indispensable el ejercicio de la crítica. Ahora, la segunda cuestión a aclarar es que el ejercicio de la crítica no alcanza. El ejercicio de la crítica puede ser esclarecedor y lo es sobre todo en relación al proceso de lucha, porque el modo en que la conciencia falsa dejará de producirse, el modo en que la ideología dejará de producirse, tiene que ver con que desaparezca la sociedad, que desaparezcan las contradicciones propias de la sociedad de la que emergen. Solo en la medida en que la lucha conduzca a la abolición de las contradicciones de clase que anidan en la sociedad de la que surge esa ideología, será posible entonces que tengamos una conciencia, podríamos decir, transparente, una conciencia verdadera de las condiciones materiales de nuestra propia existencia. Nos vamos a abocar entonces ahora a la relación de otros dos aspectos estructurales, de otros dos aspectos superestructurales, la relación, decíamos, entre formas de conciencia, la forma de conciencia ideológica y estos otros dos aspectos superestructurales que tienen que ver con la forma de organización del derecho y el Estado. Primera cuestión para aclarar es que Marx y Engels no hacen una presentación sistemática, no toman como un objeto específico de tratamiento en su propio desarrollo teórico de la cuestión del Estado o de la cuestión del derecho, sino que son presentados, analizados de modo más o menos dispersos y fragmentarios en diversos textos de los autores, ¿no? Entonces, una de las primeras dificultades, nosotros lo vamos a retomar aquí a partir de la ideología alemana, pero una de las primeras dificultades es que no hay una exposición central sistemática, como tampoco lo hay del problema de las clases, habría que decir, o de la cuestión revolucionaria en la obra de los autores que estamos trabajando. La consideración sobre la cuestión del derecho y el Estado parte de un supuesto que está fuertemente presente en los trabajos de Marx desde la década del 40, que es la idea de la discontinuidad entre las sociedades en que la vida aún se organiza sobre la base de la comunidad y aquellas, correspondiente al modo de producción burgués, en que se termina de generalizar la propiedad privada asociada a la formación del derecho privado. Se termina entonces de producir allí la separación entre posesión y propiedad que hace posible la consagración de este derecho privado. ¿Qué implica, digamos, este supuesto? Para Marx hay, digamos, una historia de la humanidad bajo la forma de la organización de la vida comunitaria hasta el advenimiento de la sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque las formas de propiedad anteriores a la sociedad burguesa son formas de propiedad que están ligadas no al individuo, sino a una pertenencia al grupo, incluso hasta la sociedad feudal, podríamos decir. El siervo es un atributo de la tierra y la tierra no es propiedad privada del noble, sino que, por el contrario, le pertenece en la medida en que forma parte de un linaje o de un grupo. En este sentido, podríamos decir, hasta la sociedad burguesa, los medios de producción, fundamentalmente la tierra como medio de producción y los grupos humanos que se nutren de ella, podríamos decir que son una unidad todavía. A pesar de la existencia de las clases, a pesar de la existencia de la división social del trabajo,
no se ha dado todavía completamente esa separación. Las primeras formas de propiedad que se generan en la antigüedad son formas de propiedad mobiliaria y podríamos decir que hasta la sociedad burguesa, propiedad y posesión del objeto permanecen directamente conectadas. Poseer es al mismo tiempo ser propietario, o uno podría decirlo a la inversa, tener la propiedad es tener la posesión de algún objeto, de algún patrimonio. Vamos a ver que con la sociedad moderna empieza a separarse radicalmente propiedad de posesión. Y el derecho a la propiedad va a quedar desligado a través de la formación del derecho privado de la posesión. La formación de este derecho es una condición indispensable de la sociedad burguesa. La generalización del derecho de propiedad como propiedad privada es condición en la medida en que los propietarios de los medios de producción en la sociedad burguesa no van a ser quienes hagan uso de esos medios. Esos medios van a estar en manos de los trabajadores que van a usarlos generalizadamente, y es por eso que propiedad y posesión va a tener que finalmente ser completamente separada para que las condiciones de la sociedad burguesa se completen. En este sentido, entonces, en las sociedades, digamos, de propiedad privada generalizada, como la sociedad burguesa, el Estado, igual podríamos decir que las clases proletarias, las clases de los productores directos, va a resultar también desapropiado. Si en los periodos anteriores determinados grupos y el Estado mismo aparece como poseedor de la tierra fundamentalmente, como representación de determinados clanes, grupos, etc., en la sociedad burguesa el Estado va a quedar completamente desprovisto de propiedad, o por lo menos en buena medida va a quedar desprovisto de propiedad, de modo tal que el Estado moderno carece de fuente de financiamiento. En este sentido, en la medida en que carece de fuente de financiamiento, va a quedar supeditado a dos formas primordiales de sustento, de poder sostener las actividades que le son propias. O bien, por un lado, acude a los impuestos. ¿A quién puede cobrar impuestos el Estado, sino aquellos que tienen un excedente del cual es posible disponer? Difícilmente podría cobrar impuestos a quienes apenas alcanzan a través del salario a su propia reproducción inmediata. En este sentido, entonces, los impuestos van a estar dirigidos hacia la clase dominante, la clase que se apropia del excedente. Pero como habíamos mencionado antes, esa clase es al mismo tiempo la que tiene la capacidad de imponer las ideas. Por lo tanto, para el Estado va a ser dificultoso en general poder cargar sobre esas clases una fiscalidad fuerte, es decir, un impuesto fuerte. Otra fuente posible de financiamiento es la deuda pública, es el endeudamiento público. El Estado emite papeles con diverso nombre, no importa cuál sea, y de esa manera obtiene, a cambio de esos papeles que otorgan a largo plazo una renta, obtiene un financiamiento, obtiene una recaudación en determinado momento. Pero lo cierto es que eso supedita al Estado a los intereses de quienes están en condiciones de financiar esa deuda. Y en este sentido, entonces, vemos cómo finalmente los estados quedan a merced de la clase dominante. Para Marx, la idea del Estado como una entidad tercera, como lo presentaban los liberales, como un tercero que va a mediar en los conflictos entre diversos grupos sociales, es una idea que no se corresponde con las sociedades burguesas, es decir, con las sociedades en las cuales la clase burguesa ya ha triunfado en los procesos revolucionarios. Esta condición del Estado como tercero mediador es posible pensarla exclusivamente en las sociedades en las cuales todavía las formas estamentales del antiguo régimen, de la sociedad feudal, no han terminado de desaparecer y donde todavía coexiste, podríamos decir, una tensión en términos de poder
entre la sociedad estamental y la sociedad de clases, la sociedad burguesa, y en ese sentido el Estado puede aparecer como un tercero mediador en los conflictos. Pero en las sociedades en las cuales la clase burguesa ya se afianzó como clase dominante, el Estado va a pasar a ser más bien exclusivamente una especie de agencia que gestiona los intereses de la clase dominante, digamos, va a quedar subsumida a, de alguna manera, operar como brazo ejecutor de los intereses de la clase dominante, y en este sentido se transforma exclusivamente, digamos, en una instancia de mediación de sus intereses, o si quieren, de gerenciamiento de los intereses de la clase dominante. De esta manera, entonces, Marx y Engels sostienen que se crea la apariencia de que el Estado encarna y es el vehículo de la voluntad del conjunto de los integrantes de la sociedad. Ahora, esta idea del Estado encarnando la voluntad general, podríamos decir, o encarnando una síntesis de la voluntad de todos los ciudadanos, es en realidad una ficción, como lo es, digamos, la representación ideológica, en el sentido de que no podría ser la resultante de los intereses de todos porque, como decíamos, el Estado queda condicionado en su propia existencia, en su propia capacidad de operar o de intervenir a los intereses de la clase dominante. Bueno, hasta acá entonces la segunda parte de la ideología alemana, y continuaremos en algún otro momento con la exposición de algún otro de los materiales que veníamos, que vamos a seguir trabajando.